acostumbrada a moverse de forma muy cómoda en ambos terrenos. Y es cierto que España ha perdido aquí, bueno, pues ha jugado un papel que no sabemos efectivamente qué es lo que habrá ahí detrás, pero efectivamente con una torpeza absoluta. Fijaos cómo se ve la torpeza, que el pasado septiembre, en la Asamblea General de la ONU, el presidente del gobierno intentó, con ese double talking, ¿no?, que hablan a veces los diplomáticos, ese doble lenguaje de la diplomacia, pidió para el Sáhara Occidental, entre comillas, una solución política mutuamente aceptable en el marco de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Decía, literalmente, que no podemos arrastrar los conflictos del siglo pasado. Es decir, ahí intentaba corregir en cierta medida, bueno, pues todo lo que las torpezas de los meses anteriores, pero abandonando de facto la idea también del referéndum, ¿no?, de autodeterminación pedido por el Frente Polisario. Esa es la situación un poco que tenemos hoy, con todo ese juego de la geopolítica internacional agravado también por la guerra de Ucrania. Y yo os quería preguntar, y también como una reflexión para el público, y ya empezamos también a pediros vuestra participación, en esta situación de hoy, o en esta situación, mejor dicho, en la que nos encontramos hoy, ¿cómo ves el papel de la sociedad civil para avanzar un poco más en este conflicto? Es cierto que ante este complejo tablero internacional se necesitan todos los actores. Es cierto que el papel de la Unión Europea está ya cada vez pues más difuminado, ¿no?, por el peso, ¿no?, de los últimos acontecimientos. Parece que, bueno, pues la energía ahora es el problema más importante frente a los derechos humanos, pero en política también hay que aprovechar el momento oportuno, ¿no? Y este momento, digamos, de torpeza de la diplomacia española a lo mejor se puede utilizar por la sociedad civil. Eva, ¿cómo lo veis? Vosotros trabajáis en la Asociación Pinto por el Sáhara con una federación de asociaciones. ¿Qué reflexiones está viendo en este sentido? Pues, a ver, las reflexiones que está viendo en este sentido es que todos esos conflictos que habéis vosotros explicado a nivel político y las relaciones y demás interfieren directamente en la población civil y en lo que queremos hacer para ayudar. Yo voy a contar un hecho que ha sucedido este verano, estas vacaciones, este proyecto de Vacaciones en Paz ha sido muy, muy dificultoso. Y ese sí me conozco de cerca porque yo soy la coordinadora de Vacaciones en Paz aquí en Pinto, junto con otro compañero, con Tomás. Los permisos para solicitar en que vinieran los niños a España fue tedioso, no, lo siguiente. Coincidió justamente en ese marzo que has mencionado tú, en el que hubo declaraciones, en el que con Argelia un gasoducto. Los niños salen de Argelia, pero están en territorio argelino, pero Marruecos hace mucha presión. Entonces el Ministerio de Exteriores tenía que pedir la autorización para que desde Argelia salieran los niños saharauis en vuelos desde Argelia con compañías argelinas. Entonces, todo ese conflicto que nosotros no entendemos mucho porque no somos especialistas políticos, sí que los sufrimos. Tener a familias diciendo, ¿van a venir o no van a venir? ¿Cuántos días se van a poder quedar? No me va a dar tiempo a hacer revisiones médicas a mi niño que viene. Entonces, todos esos conflictos en la sociedad repercuten mucho. Contaros que este año, de venir normalmente el 30 de junio, este año los niños han venido el 23 de julio. Imaginaros. Cuando los niños se empiezan a adaptar, que es cuando llevan aquí 3 semanas, no acababan ni de llegar. Con familias nuevas completamente y niños nuevos completamente, porque la pandemia nos paró. Hubo muchos niños que no han podido venir, que no han podido disfrutar de ese tiempo aquí en España y de lo que es estar en un verano sin estar achicharrado. Entonces a mí me parece fundamental resaltar eso. Y cuando me preguntas, Elena, ¿cómo lo vemos la sociedad civil? Una injusticia, que porque algo que hace tanto tiempo no se haya resuelto, ellos estén padeciéndolo. Y lo que me parece más triste es que se juegue con la infancia, que sea moneda de cambio, que vete tú a saber qué hubo que ceder o no ceder para que esos niños tuvieran la autorización para venir, porque es así como se juegan con monedas. Si tú me dejas y me firmas de que este año
vengan, pues concretamente a la Comunidad de Madrid vinieron 120 y algún niños, pero es que si tú no me firmas esto, yo no te voy a dar la autorización. Entonces es una pena que todos esos vericuetos recaigan sobre esa población y encima infantil y no se les pueda dar la oportunidad de estar el tiempo que les correspondía estar. Eso es lo triste. Pablo, ¿cómo se pueden canalizar las peticiones y lo digo también para toda nuestra audiencia, este tipo de reivindicaciones y elevarlas hacia arriba? Es decir, hacer de intermediación con autoridades, con ministerios. A ver, yo creo que este conflicto tiene dos perspectivas y a mí, como español y como político español y como activista español, hay una que me interesa, hay dos que me interesan y una que me incumbe. Y esa perspectiva es importante. Los saharauis son dueños de su futuro y no es que vayan a serlo en el futuro, que lo son ya. Son ellos los que marcan los parámetros, digamos, de su lucha, y lo que nos corresponde al resto de actores es exigir el respeto a su voluntad. Esa es una parte. Ellos y ellas tienen muchos años, digamos, de lucha como para necesitar el asesoramiento por nuestra parte. Y por otro lado, digamos, está como la perspectiva española, que yo creo que es la que más tenemos que socializar y sobre la que más tenemos que hablar, porque ciertamente ahí sí tenemos muchas cosas que decir. Preguntabas por la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil española tiene que tomar partido respecto de la situación en el Sáhara Occidental, porque tiene importantísimas implicaciones no solamente para la vida de los saharauis, que también, no solamente para bienes jurídicos universales, como puede ser la justicia, la libertad de los pueblos, el derecho a autodeterminación, que por supuesto también, sino para el día a día del españolito de a pie. Y eso se tiene que saber, y la sociedad civil de este país tiene que adquirir conciencia, tomar conciencia respecto de esto y desde luego que expresarse políticamente en esta línea. Decía que creo firmemente que la posición que mantiene el gobierno de España respecto del conflicto es contraproducente para los intereses españoles, que España está desarrollando una política exterior que está siendo dictada desde Marruecos, y lo mantengo. Y doy una serie de ejemplos de manera sucinta para justificar la posición y que no quede, digamos, como una especie de titular vacío de esos que vemos a veces en las televisiones. Los acuerdos pesqueros, que es en estos momentos la pesca el sector económico más relevante para España en lo que son las aguas territoriales en estos momentos de control marroquí, han sido declarados en sucesivas ocasiones ilegales por parte de los tribunales de la Unión Europea. No son sentencias disponibles, no son resoluciones judiciales que puedan orientar la vida política de nuestro país. Conforme a nuestra Constitución y conforme a los tratados internacionales, España tiene obligación de respetar esas resoluciones. Y si no lo hace, España está poniendo en primer lugar, en muy mal lugar, a su país en relación, a nuestro país en relación a la comunidad internacional, pero en segundo lugar, y todavía más importante, está generando un problema de inseguridad jurídica para todas esas familias españolas que se dedican a la pesca y que están faenando en estos momentos en unas aguas que están sujetas a una serie de contratos que no son legales, porque es que resulta que Marruecos está vendiendo el pescado de un país que no es el suyo. Igual que nosotros cuando importamos productos de China, España se rige por las reglas comerciales que establece con China y no con Estados Unidos. Cuando se establecen relaciones comerciales con el Sáhara Occidental, España tiene que cumplir las normas que establece el Sáhara Occidental, no las que establece Marruecos. Y esto no es opinable, porque la justicia ya se ha expresado al respecto. Por tanto, la posición que mantiene España, recurriendo en nombre de Marruecos en los tribunales europeos esas sentencias, es una decisión que como mínimo genera una situación de inseguridad jurídica muy importante a las empresas y a los pescadores españoles.
Es evidente que hay una disputa desde hace muchísimas décadas entre Francia y España por la influencia cultural en el norte de África, porque de la influencia cultural pues, se desprenden inversiones, se desprende, influencia en otras dimensiones de carácter económico que dan de comer a muchas personas en nuestro país y en los países vecinos. Y a nadie se le escapa que el peso de nuestro país en el Magreb en los últimos años ha perdido mucha influencia. Y sería razonable que un país como el nuestro, si no es por una cuestión, ya digo, de solidaridad o de justicia con el Sáhara Occidental, por lo menos estuviera preocupado por buscar las alianzas en la región que más favorezcan los intereses españoles. Indudablemente eso no pasa por Marruecos, que es una antigua colonia francesa e indudablemente un socio estratégico desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico de Francia. En términos de agricultura, 3/4 de lo mismo. En los territorios ocupados, Marruecos está desarrollando diferentes proyectos de agricultura intensiva que compiten directamente con los productos españoles. Los agricultores del tomate de Almería seguramente no estarían muy contentos si conocieran que nuestro país está defendiendo, digamos, posiciones de flexibilización comercial con un país como Marruecos que incumple abiertamente la legalidad y que eso encima está revirtiendo negativamente la capacidad competitiva de los productos españoles, no en el resto del mundo, en nuestro propio país, que también es importante. El caso de Argelia es paradigmático y yo creo que es el más conocido de todos, ¿no? Las últimas decisiones adoptadas por el gobierno, Pedro Sánchez se ha esforzado mucho en decir que no ha tenido ninguna implicación, que no hay suministro de gas, ¿no? O sea, si lo tenéis en casa podéis enchufarlo y efectivamente funciona para el que lo pueda pagar. Pero como consecuencia del apoyo de Sánchez al plan de autonomía marroquí, el gobierno argelino instó en primer lugar a sus empresas y a sus bancos a no comerciar con nuestro país. Esto, en fin, no es gratis. Si hubiera aquí seguramente alguna de las empresas afectadas, pues podría comentarlo en primera persona. Y en segundo lugar, declaró la congelación de las domiciliaciones bancarias de las operaciones de comercio exterior de productos y servicios con origen y con destino en España. Las empresas españolas, que en fin, parece que como que la izquierda no nos preocupamos de estas cosas, pero a mí sí me preocupa. Las empresas españolas han dejado de exportar a Argelia como consecuencia de la decisión de Álvarez y de Pedro Sánchez productos por valor de 486,8 millones de euros. Representa una reducción respecto al ejercicio anterior de un 78%. Las decisiones geopolíticas del señor Álvarez las están pagando los españolitos, las están pagando las empresas españolas, pero las están pagando también los consumidores españoles. Termino ya. El debilitamiento de la imagen de España en el plano internacional es evidente. Cuando tú en el plano internacional defiendes una posición que es acorde a la legalidad internacional, tu credibilidad con el resto de actores que reparten el poder en el mundo aumenta. Y cuando te pones del lado de una monarquía sátrapa que maltrata a su población y que incumple todas las normativas habidas y por haber, pues indudablemente tu credibilidad se reduce. Y por último, y más importante, o al nivel de importancia de los otros, vamos, sobre lo que se podría hablar mucho, la cuestión migratoria, ¿no? El año pasado, la situación que se ha vivido en Melilla, más allá de la dimensión, lo que tiene que ver con los derechos humanos, yo mismo he pedido la dimisión del ministro de Interior en España por este motivo, no me da miedo a reconocerlo, pero no es la dimensión que quiero abordar en este comentario. Es insostenible que un supuesto socio de nuestro país haga dejación de sus funciones en lo que tiene que ver con la contención de los procesos migratorios y no favorezca unos canales de migración conforme a los acuerdos que mantiene con España y conforme a los acuerdos que mantiene con la Unión Europea, con el único interés de obtener ventajas políticas coyunturales. Marruecos está utilizando a su propia población y a la población del sur de África como carne de cañón para avanzar posiciones en su negociación con España y con la Unión Europea en relación al Sáhara Occidental. Y eso es una vergüenza desde muchos ámbitos, pero sobre todo demuestra la inconsistencia de la posición mantenida por España respecto a Marruecos y su relación con Marruecos.
La sociedad civil española debe saber esto y debe actuar en consecuencia, no solamente desde el punto de vista de la solidaridad internacional, sino en nuestra política interior, porque, como he intentado explicar, está claramente afectada por ello.